gracias, Señor Jesús, en esta hora de la tarde, por darnos la bendición de estar otra vez hablando. Todo te lo debemos a ti, porque tú eres el dueño de todas las cosas, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Bendice, Señor, a tu pueblo congregado en esta noche, en este lugar. Y también donde quiera que esté un pueblo que te ama, nacido de nuevo, y que se predique el Evangelio Santo de Jesucristo, que allí esté tu presencia, allí esté tu bendición, y la honra y la gloria sea a la Santísima Trinidad. Bendice, Señor, tu palabra en esta noche. Te suplico que quites de mi vocabulario términos oscuros, para que pueda explicar con claridad tu palabra para nuestros hermanos, y tu palabra pueda ser de edificación, bendición y crecimiento. Dirige, úsame conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse. Pero yo te había inventado que era para las 7 puntos. Pero lo bueno es que llegamos todavía a tiempo, ¿no? Gracias a Dios. Bien. Vamos a ir a la Biblia, a la palabra. La porción que acabamos de leer es una excelentísima porción con respecto al plan de la salvación. La salvación es el tema central, primordial de la Biblia. Quienes han leído la Biblia se dan cuenta, hermanos, que el tema primordial de toda la Biblia es redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema primordial, central de las Escrituras es el tema de la redención. El Antiguo Testamento nos habla y nos presenta la preparación del Redentor. Los Evangelios nos hablan de la presentación, de la manifestación del Redentor. Cosa importantísima, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, que es el libro histórico, nos da una explicación de la obra de redención. Las epístolas es la aplicación de la obra de redención. Y el libro de Apocalipsis es la consumación de la obra de la redención. Y en esta ocasión he elegido, pues, tomar como base de partida la parábola del sembrador, aunque no en su totalidad, solamente voy a hablarle de 5 cosas, 5 elementos de una genuina salvación. 5 elementos, 5 cosas. Y esto está tan sencillito, el más humilde lo puede entender. 5 elementos, 5 cosas genuinas para una salvación, o para una salvación genuina. ¿Por qué les digo esto? Porque de ahí debemos partir. Sepan ustedes que el que no es salvo está perdido. El que no es salvo, su destino está en peligro. Puede haber religión, puede haber educación, puede haber moral, puede haber costumbres, etcétera, etcétera,
pero si no hay salvación, de nada sirve. Todo lo que hagamos, todo lo que sepamos y todo lo que prediquemos. Y por eso es que ustedes ven en la Biblia que siempre el mensaje ha comenzado: arrepentíos y creed en el Evangelio. En todo lugar el Señor manda a los hombres que se arrepientan. Y lo que en esta noche ustedes van a celebrar o vamos a festejar es producto de la redención de nuestro Señor Jesucristo y el resultado de aquellos que han creído en esa palabra, en ese sacrificio, en esa obra que Cristo realizó. Y es por eso que cuando nosotros vamos a llevar el Evangelio, ese es el tema primordial que debemos tocar. Sí. Una persona que visitaba me dice: pastor, es que yo quiero que me aclare si vieron a Isaías. Algunos dicen que vieron dos, entonces que hubo uno. Le digo: mira, eso no interesa mucho. Lo que interesa es que tú sepas que eres pecador y que necesitas arrepentirte, reconocer a Jesucristo por tu Salvador. Más adelante eso lo vas a ir entendiendo. Hubo otro. Yo dije: pastor, es que yo lo que quiero es que me explique el libro de Apocalipsis, porque es que no lo entiendo y no. Esto más adelante lo va a entender. Y vas a entender quizás una cosa no es su totalidad, pero lo importante es que sepas que necesitas la salvación de Jesucristo. Por ahí vamos a comenzar. Si quieres entender la Biblia, por ahí vamos a comenzar. Claro, el libro de Apocalipsis lo explicamos y lo damos como estudio, ¿no? Pero el tema primordial, hermanos, es la redención, la salvación. Y vamos a ver, le dije que 5 elementos, 5 pasos para una salvación genuina. Es clarito, está clarito en la Biblia. Y vamos, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 23. El plan de la salvación en la Biblia está clarito. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Saben ustedes quién lo ha complicado? El diablo. El diablo que ha complicado eso del plan de la salvación, cómo una persona puede ser salvo, ha confundido. Ven ustedes personas que se meten a hablar de otros temas que el plan de la salvación de la Biblia está clarito, gracias a Dios. El Señor no lo presentó en términos confusos que no lo entendamos. Van a ver ustedes. Yo creo que al terminar esta plática que les voy a dar, ustedes van a decir: tan facilito está esto, tan clarito está esto. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 23. ¿Cuál es el primer elemento? Dice aquí: mas el que fue sembrado en buena tierra. Acuérdense ustedes que el Señor dijo que la semilla cayó en ¿cuántos diferentes terrenos? ¿En cuántos? 4. En 4 diferentes terrenos. No vamos a dar ese detalle de los explicando cada terreno, pero si cayó en otro camino, cayó en pedregales, cayó en espinos, cayó en buena tierra. La única semilla buena es la que cayó en buena tierra. De eso vamos a hablar. Dice aquí el versículo 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Qué cosa? La palabra. Este es el primer paso. Este es el primer elemento para ser salvo. El que oye. La semilla que cayó en buena tierra es ¿quién? El que oye la palabra de Dios. Quiere decir que el primer elemento para la salvación es oír el Evangelio, es escuchar el Evangelio.
Dice allá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Vean ustedes Romanos capítulo 10. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso dice el que oye. El primer paso para la salvación es oír el Evangelio de Jesucristo. Es escuchar el Evangelio de Dios. Es oír las buenas nuevas de salvación. Por eso es que hay que conocer ese Evangelio. Dice Pablo: yo estoy admirado, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del verdadero Evangelio para seguir un Evangelio diferente. No que hayan otros, sino que hay algunos que pervierten el Evangelio de Jesucristo. Así que la pregunta que siempre hacemos es: hermano, ¿estamos llevando el verdadero Evangelio de Jesucristo? Dice Pablo: si alguno predica otro Evangelio diferente al que ustedes han recibido, debe ser anatema. Si un ángel del cielo viene y anuncia otro Evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Hoy, en pleno siglo XXI, si Pablo viviera y estuviera, se muere. Al ver tanta distorsión que hay del Evangelio. Todo el mundo dice predicar el Evangelio. Todo el mundo dice anunciar el Evangelio. Pero un Evangelio diferente. Por eso decía, es importante conocer el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio original de Jesucristo. Porque dijo Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero el Evangelio que vino del cielo, no el Evangelio que ya el hombre ha transformado, que lo ha modernizado, que ha hecho. Yo siempre lo he dicho, yo estoy de acuerdo que la Biblia se traduzca a diferentes idiomas y dialectos, porque hay muchísimos idiomas y dialectos, gente de diferentes idiomas y dialectos que no tienen la Biblia en su lengua. Lo que no estoy de acuerdo es a que la Biblia se altere tanto en la traducción, se modernice tanto en la traducción, porque se puede perder el sentido original de la palabra. Tengo una traducción nueva de la Biblia, que pues solamente la tengo como para investigar, pero está totalmente fuera de orden. Usan términos muy corrientes que ya no es correcto, y creo yo mismo que ya se ofende la inspiración de la Biblia. Pero lo más seco olvide ponerlo al alcance de la... No, hermanos, si no es difícil entender el lenguaje de la Biblia, ¿quién no entiende qué cosa es oír? Pero oír ¿qué cosa? El Evangelio de Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo. Vean ustedes en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Dice aquí: capítulo 15, versículo 3. En adelante voy a leer. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Qué tema importante, ¿verdad? Este es el mensaje. ¿Sí? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que la tumba de Jesús está vacía. Ese es el mensaje de hoy, y ese es lo que el pecador tiene que oír. ¿Sí? Y ese es el mensaje que debemos llevarle al pecador. Dice, oye, primero oye el Evangelio. Tiene que escuchar, porque dice ahí en Romanos, ¿cómo van a creer si no han oído? No sé si ustedes saben de los hipercalvinistas. Los hipercalvinistas, esos dicen que el que va a querer solito y va a venir solito. Esos solitos se sientan a esperar que crean, a que vengan, porque el Señor los va a traer. Es cierto, el llamamiento eficaz es claro en la Biblia, ¿no? Es otro tema, pero Dios tiene que usar los medios para que esas personas oigan. Y ese medio soy yo en usted, somos nosotros. Esos son los medios. Dice que había un hermano que siempre oraba. Cada vez que le daba la oración decía, Señor, alarga tu mano y con tu mano, con tu dedo, toca al pecador. Toca al pecador para que se arrepienta. Y así hacía las oraciones. Toca al pecador para que se arrepiente. Con tu dedo, Señor, toca al pecador para que se arrepienta. Pero una ocasión lo pusieron a orar. Y estaba orando, y cuando lo que iba a decir, estaba diciendo, toca con tu dedo al pecador. No se quedó. Paró la oración. Y todos se quedaron pendientes de ese silencio. Al rato siguió orando. Cuando terminó el culto, se acercó el pastor y le dice, hermano, ¿qué te pasó? ¿Te sentías mal? ¿Te sentiste mal en el momento que estabas orando? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no podías seguir orando? Pero hermano, sé que cuando yo estaba diciendo que Dios tocara con su dedo al pecador, yo vi que alguien me dijo, allá dentro de mi conciencia, vi que alguien, ese dedo eres tú, tócalos tú, tócalos tú. Sí, pero ese dedo usted soy yo. Y él nada más toque con su dedo. Ese dedo soy yo, pero ese yo pues usted, para ir y llevarle el mensaje, para que oigan el Evangelio. Dice, ¿cómo van a creer si no han oído? Por eso dice aquí en la parábola esta, dice, el que cayó en buena tierra es el que oye. Pero oigan ustedes que sigue. Vamos a Mateo, ahí mismo Mateo 13, 23. Después de que oye, ¿cuál es el segundo elemento? Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Cuál es el otro paso? Y entiende. ¿Sí? ¿Cuántas personas están oyendo el Evangelio y no entregan su vida a Cristo? ¿Sabe por qué? No lo han entendido. Yo tengo casos de personas. Allá estuve en la corrección de Macuspana hace unos días, y un hermano que allí se congrega, yo lo visité en la congregación, eso que cuento tiene más de 40 años. ¿Sabe cuánto tiempo tardé visitando a este hermano, esta familia? 2 años. Primero, la esposa me atendía, él salió oyendo, él salió oyendo, cada vez que oía, él subía. Porque la esposa de una trampa, no sé qué trampa le hizo, y me ayudó para que se quedara, y fue el primer día que traté con él. Y el día que estuve allá me lo estaba recordando, hermano, gracias a Dios porque usted lo decidió, gracias a Dios porque usted siempre permaneció, gracias porque costó, hermanos. Y estuvo oyendo por 2 años, oyendo, hasta que entendió. Y cuando entendió,
se convirtió y hasta el sol de hoy está firme. Así que, hermanos, no soy yo, ni es usted el que va a abrir el entendimiento. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que ser hombres de Dios y mujeres de Dios para hablar del Evangelio y orar que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en él. Por muy bonito que yo le hable, sí, el Espíritu Santo. Por yo nunca acostumbro presionar a alguien para que haga su decisión. Hay algunos que lo argumentan, puedo convencer a alguien y hasta que llegue a decir que quiere ir al cielo y no se quiere al infierno, y ya por eso sí que eres algo. No, hasta que él entiende, hasta que ella entiende, es cuando va a tomar esa decisión. Así está en el segundo libro. Primero se le va a predicar la palabra. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay predicadores? Por eso sí nos debe preocupar eso, hermanos. Que haya predicadores, que haya elementos para predicar la palabra, que haya gente para predicar la palabra. Y ahora dice, el segundo elemento es, entiende la palabra. Entender la palabra no es de gentes profesionistas. Yo conozco gentes de profesión, de diferentes especialidades, títulos que tienen, pero en cuanto a la Biblia, son analfabetos. Son analfabetos. He visto casos de personas de hermanos, que me dicen, hermano, es que hay un doctor que yo le he querido hablar de él, no me entero porque es un médico, es un abogado, un ingeniero, es un contador. No, tú sabes de contabilidad, tú no vas a hablar de contabilidad, tú no vas a hablar de medicina. Él sabe de medicina, pero de Biblia no sabe nada. Pues es un catedrático en filosofía, en otras cosas, pero de Biblia no sabe, hermano. El que sabe de Biblia eres tú, soy yo. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Un maestro estaba tratando de explicarle a otros, no, que en la Biblia yo leí que dice que en la casa del Padre hay muchas moradas. Eso quiere decir que tiene Dios muchos ángeles. Y te digo eso, que moradas son ángeles. No entienden, de Biblia no saben. Por eso tengas temor. Tú estudia Biblia y vas a hablar de Biblia. Vengo a hablarte de la Biblia, no te vengo a hablar de otras cosas. Vengo a hablarte de la palabra porque eso es lo que ellos necesitan. No importa el estudio que tengan, no importa la preparación que tengan, no importa. Y vuelvo a repetir, quien abre el entendimiento. ¿Se acuerdan ustedes de Lidia, allá en Filipos? ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer que era una comerciante ambulante? Llegó, dice, a la reunión, una reunión femenil de puras mujeres. Y tan tiempo llegó Pablo. Y Pablo comenzó a predicarle la palabra y ella estuvo atento a la palabra. Y dice que Dios tocó su corazón y ella entendió la palabra y ella entregó su vida a Jesucristo. Eran de Filipos. Y si usted lee ya la epístola a los Filipenses, usted va a ver que a través de ese elemento que se convirtió allí, en Filipo llegó a haber una iglesia grande. Me decía un hermano, ¿y por qué dice usted que una iglesia grande? Porque dice que había obispos y diáconos. Dice que no solamente era un pastor, había pastores y muchos diáconos. Hermanos, cuando Dios abre el entendimiento, porque acuérdense ustedes, el diablo tiene el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo los tiene? Los tiene cegado. Por eso le digo, ve usted personas en matemática y números, como son especialistas en fórmulas, etcétera, como saben.
pero en cuanto a lo espiritual no sabe nada. En cuanto a lo espiritual, nada sabe. Así que, hermanos amados, nuestro deber es hablar de Cristo, hablar del Evangelio. Entonces, el elemento número 2 es entiende. Oyó, entiende. Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos, ya ven ustedes que aquí en esta palabra se ve clarito eso de la salvación. Marcos capítulo 4, versículo 20. Dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Aquí está el tercer elemento. Esa persona oyó el Evangelio, lo está oyendo. Número 2, esa persona ya entendió el Evangelio. Ya entendió lo que usted le está explicando. El tercer paso es, ¿cuál es el tercer paso? ¿Cuál es el tercer paso? Recibe. Es verdad, sí es cierto. Entonces, yo también quiero. Lo recibió. Recibe esas buenas nuevas. Recibe a Jesucristo como su Salvador. No es presionar, no es levantar un palo y amenazarlo. Recibe. Oyó el Evangelio, lo entendió, que Cristo murió por él, que sus pecados lo tienen separado de Jesucristo y que Él es acreedor a una condenación eterna, que Él merece el castigo. Sí. Que Dios no será injusto al lanzar al lago de fuego a un impío, porque ese es el argumento de algunos. ¿Cómo es posible? Que Dios, siendo amor, así te lo andan diciendo los testigos de Jehová en la calle, que un Dios de amor mande al infierno a la gente. ¿Cómo es posible eso? Porque ellos no lo han entendido, ellos no lo entienden. Dios no manda al infierno, el hombre mismo decide ese lugar. El hombre mismo decide y elige ese lugar. Eso es lo que me dice. Es injusto un juez cuando dicta sentencia a un criminal, a un delincuente, y le dice que son 50 años de prisión. No. Está haciendo uso de la ley. Dios está haciendo uso de su justicia. Sí, hermanos. El hombre mismo es el que elige y ha elegido ese lugar. La voluntad de Dios no es que el hombre pase una eternidad en el infierno. La voluntad de Dios no es que el hombre se condene. Dice que el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero la rebeldía del hombre, la maldad del hombre, es la que ha arrastrado y está arrastrando y está llevando al ser humano a ese lugar. Cuando la persona se da cuenta y lo entendió, entonces dice: esta es la solución. Yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Estoy hablando de elementos para una salvación genuina, no religión, no costumbre, porque también, haciendo un paréntesis, hay el riesgo, hermanos, de que solamente tengamos religión, de que solamente tenemos moral, de que solamente tenemos educación religiosa.
Me acostumbré a llegar al templo, a la iglesia. Ahí crecí. Mis padres ahí me llevaron y ahí me quedé y ahí estoy. Pero la persona debe tener una experiencia de un encuentro personal con Jesucristo. Hombre o mujer, debe tener su experiencia, su acta de nacimiento espiritual, hermanos. Si a Pablo le preguntaran cuándo fue la salvación de ese hombre, él iba a apelar a la experiencia que tuvo el camino a Damasco. Una experiencia muy personal de un encuentro con Jesucristo. Y así debe ser nuestra experiencia. Porque a veces también yo me he encontrado con casos, no, es que yo hay que sí, es que yo nunca he hecho maldad, es que yo nunca he andado en el mundo, es que yo todo el tiempo he estado en la iglesia, en la congregación, pero eso no es la respuesta. Acuérdese usted que cuando Cristo venga, Él se va a llevar no a religiosos, sino a nacidos de nuevo. Quienes tengan la experiencia de haber nacido de nuevo. Sí, Cristo viene por los nacidos de nuevo. Los que tienen la experiencia de un encuentro con Jesucristo. Fíjense lo que hace una persona cuando de verdad entendió el mensaje del Evangelio y se dio cuenta que solamente Jesucristo lo puede salvar, no sus buenas obras, no la religión, no una buena conducta, sino que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Por eso Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es la predicación. Entonces aquí llevamos 3 elementos, 3 pasos para una salvación genuina, para una verdadera salvación. Oye, entienden y reciben. Qué facilito. Y aquí nomás en esta parábola se va viendo esto. Oye, entienden y reciben. El cuarto paso pasará. Lucas 8:15, la misma parábola. Lucas 8:15. Dice aquí: mas la que cayó en buena tierra, la misma parábola. La misma parábola. Estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen. ¿Usted se ha dado cuenta de algunos que dicen que han recibido pero no recibieron? Dicen que han entendido pero no han entendido. Sí, porque el que oyó, entendió y recibió bien la palabra, ¿qué va a hacer? Número 4. Retiene la palabra. Retienen la palabra. ¿Qué es eso de retener? No lo va a dejar que se vea. No es por un rato. No es por unos días. No es por unos meses. Es para siempre. ¿Sí? El que es salvo hoy será salvo mañana, será salvo dentro de un año y será salvo por la eternidad. Porque cuando Cristo salva, salva para siempre. Hemos visto personas que hacen profesión de fe, hemos visto personas que dicen entregar su vida a Cristo, pero es que no lo entendieron, no lo comprendieron. Cuando una persona comprendió la palabra y entregó su vida de todo corazón a Jesucristo, ahí se va a quedar. Y se va a quedar ahí
¿Hasta cuándo? Vengan los problemas que vengan, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él va a permanecer. Él va a permanecer. Porque en la vida cristiana hay sus problemas. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dijo el apóstol Pedro? Y eso es verdad. Dice, si el justo con dificultad se salva. ¿Por qué diría Pablo Pedro eso? Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí hay una pregunta importante, sería otro tema. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué tienen que sufrir los justos? Cuando no deberían sufrir, cuando no deberían padecer. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Él al contrario dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así lo dijo Jesús. Jesús no me engañó, Jesús no me mintió. No, que desde que tú creas, a mí me decía una persona, es que a mí me dijeron que si yo quería me iba a poner rico, yo iba a tener esto, yo iba a tener lo otro, pero esperé 6 meses y no hubo nada y ya me retiré. No, hermano, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo nos ve como animal extraño. ¿Y por qué no ven así? Ya no somos de este mundo. ¿Sí? Otro me decía, pastor, pero es que si yo me entrego a Jesucristo va a ser difícil que yo deje el mundo. No, el mundo te va a dejar a ti. El mundo te va a dejar a ti. No es que tú entrégate a Jesucristo y el mundo te va a dejar a ti. El amigo te va a dejar a ti. Cuando ya vea que no hace lo que ellos hacen y que no hace lo que tú antes hacías, ellos van a retirar. Sí, ellos van a retirar. Así es. El compadre, la comadre, el vecino, la vecina comienzan a verte ya diferente. ¿Por qué? Porque ya tú eres de otro país, ya tú eres extranjero, ya tú eres peregrino aquí, ¿sí? Ya no somos aquí, ya no hablamos como habla el mundo, ya no actuamos como actúa el mundo, ¿sí? Y además de eso, hermanos, es que el cielo es un lugar preparado. ¿Para qué clase de gente? Para gente preparada. ¿Sí? Si al cielo llegara a entrar uno que no está preparado, el cielo sería un infierno para él. ¿Se da usted cuenta cuando un incrédulo llega a una reunión cristiana? Se siente raro. ¿Por qué? Por el ambiente que hay. Yo la pasé unos 15 años. Después del culto y todo, fuimos al convivio. Y yo tengo una mesa, estaba en la mesa, había una mesa, pero era de personas no cristianas. Y decía, no, decía, así no me gusta venir aquí. Aquí está triste, aquí no hay cerveza, aquí no hay licor, esto está incómodo. No, ya me voy a la mesa. Me vamos, aquí no. Esto no tiene ambiente, no se siente bien. Y así es. Y así es. Por eso le decía que si esa persona llegara a entrar al cielo, de allá me traigo otra vez. ¿Por qué? Porque su ambiente no es así. Porque es que ellos le llaman que ambiente, que haya trago, que haya cerveza, que haya licor, eso le llaman ambiente. Que eso es gozo, eso es felicidad. Pero yo siempre he dicho, ¿a poco Adán en el Edén no era feliz? ¿Cree usted que Adán en el Edén era feliz? Sí, era feliz. Era feliz. ¿A poco había cantina? ¿A poco había bares? ¿A poco había centros de vicio? No. La felicidad no es el licor. Esa es una felicidad falsa. Esa es una felicidad equivocada, una emoción equivocada. Entonces, amado hermano, dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que pasar por el fuego de la prueba. Tenemos que ser examinados. A nadie le gustan los exámenes.
Yo le preguntaba a un chamaco, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? El recreo. ¿Qué es lo que menos te gusta de la escuela? Los exámenes. Lo que menos me gusta de la escuela son los exámenes. Hermanos, nosotros para llegar al cielo tenemos que ser probados. Tenemos que pasar por pruebas. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ayer en el capítulo 19 de los Salmos dijo el salmista: muchas son las aflicciones de gusto. Pero no termina la escritura. ¿Qué más dice? Pero de todas ellas lo librará Jehová. Bendito sea Dios. Gracias a Dios, hermanos. Así que el que ya recibió la palabra y la hizo de todo corazón, va a perseverar, va a persistir, la va a retener. ¿Por qué? Porque pues, aunque tenga que pasar por diferentes pruebas, porque cuando una persona se convierta en Jesucristo, el bombardeo del diablo va a ser seguro. Porque no crea usted que el diablo va a quedar contento al perder un alma. Pero está escondido en Cristo. Su vida está protegida por el Señor. Así que, amado hermano, esta es otra evidencia de que esa persona creyó en Jesucristo, porque va a retener la palabra. No lo va a dejar que se vaya. Va a retener a Cristo. Sí. Cristo será el Señor de su vida. No solamente, hermano, porque también hay esto. Y esto hay que entenderlo bien. Muchos decimos: Cristo es mi Salvador. Pero pocos decimos: Cristo es mi Señor. Cuando yo digo que Cristo es mi Señor, es que es el dueño, el que dirige mi vida, el que dirige mi destino, el que me controla, el que me manda, el que me ordena. Eso le digo a Simón: Simón, antes tú te ceñías, ibas a donde querías. Ahora es otro que te va a seguir. ¿Y cuál es ese otro? Cristo. Cristo. Y te va a llevar a donde tú no quieras. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el cristiano, ese es el Hijo de Dios. ¿Sí? Es ese que ha creído en Cristo. Él es su Señor. ¿Por qué no puedo hacer esto? No es que no lo puedo hacer, pero mi jefe no lo permite. Mi patrón no me deja. Yo estoy sujeto a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el elemento número 5. Elemento número 5. Aquí mismo en Lucas 8:15. Dice: mas la que cayó en buena tierra, hablando de la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y qué más? Y dan fruto con perseverancia. ¿Se dan ustedes aquí tan clarito? Nada más en esta parábola ahí el plan de la salvación. El programa de salvación, bendito sea Dios, como yo les decía, no es algo confuso, no es algo difícil, por eso es que el camino a las ciudades del refugio, ¿ustedes saben qué cosa era la ciudad del refugio? Donde un delincuente huía, mientras lo investigaban, si lo encontraban culpable lo sacaban y lo mataban, y si no era culpable, ahí iba a estar en la ciudad del refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero esos caminos a la ciudad del refugio tenían que estar limpiecitos. No había piedra, no había nada para que el homicida pudiera correr y nada lo estorbara. Porque es que el vengador venía atrás, según lo que yo me imagino, y según se deduce que las puertas que tenía la ciudad del refugio estaban llenas de pinchazos, de espadazos, de machetazos, de golpe, porque muchos entrando ya la espada clavaba en la puerta
porque atrás venía el predicador, y si lo alcanzaba fuera de la ciudad de refugio, nada. Por eso la orden era que la ciudad de refugio, el camino a la ciudad de refugio, estuvieran totalmente limpias, que no trabara nada. Entonces, hermano, la persona que oyó la palabra, la entendió, la recibió y la retiene, ¿ahora qué va a pasar? Va a dar todo. A menos que sea macho. Una ocasión una ocasión me regaló un hermano una papaya grande. Pues yo no sabía. Ese hermano le digo, ¿y si le puede sembrar? Sí, dice, pasa que grande. Pero no me explicó. Agarré yo y sí, la partimos y hicimos la masa y todo, y agarré sembré patita de papaya. Pues. La estuvimos cuidando, y llegó el momento cuando llega el momento de que iba a tirar la fruta, ya la flor la tiró dentro del palo. Nada de papaya, nada de fruta. Y después que logré ver al hermano, le dije, hermano, fíjese que pasó esto, me sucedió esto. Sembré papaya y ¿cuál arrancó? Le digo, pues es que arranqué las que veíamos bonitas, que tengan colitos así negritos, y eso me gustaba, y esa no, dice que ese le salió papaya macho. Entonces yo dije, entonces tenía así que me dio dos brutos que son machos. Claro, hermanos, el que de verdad es hijo de Dios va a producir frutos en su vida cristiana. Va a dar evidencia de que es hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Va a haber pruebas que es hijo de Dios. Una ocasión, bueno, gracias a Dios, no de los nuestros, porque hay algunos que han enseñado eso del hombre carnal y el hombre natural. Me decía una persona que de vez en cuando se emborrachaba y todo. Y ya platica, no, que si yo soy miembro de una iglesia. Yo ya tengo comitable, bueno, ¿y cómo que te emborrachas? No, dice que el pastor dice que hay cristianos carnales. Y yo estoy dentro de los cristianos carnales. Imagínense. No, el que ha nacido de nuevo. Dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No, que yo de vez en cuando me pongo mi cigarro aquí, no estoy cristiano carnal. No, eso no es así, hermanos. Da fruto, pero para la gloria de Dios. Alguien me dijo, hermano, a mí todo el mundo me conocía como Juan el borracho. Y en donde quiere venir, no, allá va Juan el borracho. Allá va Juan el borracho. Ahora que soy cristiano, dice allá va Juan el cristiano. Allá va Juan el cristiano. Sí, ya es diferente, pues, sus apodos, porque ya no sigue de borracho, ¿no? Supongamos que es cristiano, viene que ya aceptó a Cristo y sigue de borracho. No, hermanos, no, la vida cambia. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado de Gadara? Antes que el Señor echara fuera esos demonios, ¿cómo andaba él? Sin ropa, herido, golpeándose en las piedras, viviendo en los sepulcros. Lo ataban con cadenas y con grillos, rompía todo y se echaba el monte a los caminos. Pero cuando Cristo echó fuera a los demonios, ¿cuál fue la sorpresa de la gente? Que lo vieron sentado, vestido y en su juicio acabado. Y se espantaron. Y le dijo Jesús, ve a los tuyos y dile lo que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es fruto de la salvación, hermanos. Ese es fruto de la salvación. Quiere decir entonces que el que es salvo, hay evidencia de que es salvo. Hay evidencias que ha nacido de nuevo. No es necesario que lo diga. Sí, hay evidencias. Pero tampoco puede callar.
¿Se acuerdan ustedes de aquel leproso que le dijo Jesús: mira, ya fuiste sanado, a nadie le digas nada? Pero ¿qué hizo el leproso? No pudo callar. A pesar que Cristo le dijo: no digas a nadie nada, ¿quién te curó? Ese hombre se fue publicando por todo el mundo, diciendo que Jesucristo le había librado la lepra y quién era el que lo había hecho un hombre diferente. Así que, hermanos, por eso es que tenemos aquí que el que ha sido salvado da frutos para la gloria de Dios. Da frutos para la gloria del Señor. Estando en la ciudad de Mérida, platicando con un hermano del oficio herrero, a comer en su casa. Yo le preguntaba: hermano, ¿cómo llegaste a creer? No, hermano, yo era un ateo, pero era ateo de verdad. Yo leía muchos materiales del ateísmo. Aquí no me podía visitar ningún evangélico, yo no lo permitía. Yo no permitía que un evangélico viniera a hablar porque yo no creía en Dios. Era un ateo de corazón. Bueno, como creía entonces, su esposa era una alcohólica activa. Él había llevado a diferentes lugares, le daba tratamiento, purgante, etcétera, le decía remedio y todo, y nunca dejaba el alcohol. Esa señora en una ocasión llegó a la iglesia bautista ahí en Mérida, luego de Florida, así borracha. Y así borracha esta mujer entregó su vida a Jesucristo. Así el Espíritu Santo tocó el corazón de esta mujer. Y esa mujer cambió, tuvo un cambio de vida. Dice que llegó a su casa y le dijo: entregué mi vida a Jesucristo y desde hoy no vuelvo a probar una copa. Dice: yo no se lo creí, nunca lo creí, no lo creí. Le habíamos hecho tantos remedios, tanta diligencia, le habíamos ido al curandero, le habíamos hecho miles de cosas y ella no cambió. Pasó la primera semana y ella su templo, la segunda semana y ella su templo, la tercera semana, y así en meses, 2 meses, 3 meses. A los 6 meses dice: yo no me podía aguantar. Y yo dije: yo voy a ver a dónde es que llegue esta mujer y qué es lo que le dieron allá. Y él llegó también, y gracias a Dios él se convirtió a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice: yo tenía un libro abierto en mi casa, y ese libro abierto me testificaba de que Jesús es el que salva, de que Jesús es el que cambia la vida, que Jesús transforma. Y ahora ese es el mensaje que tiene, hermanos. Así que, amado hermano, el que es salvado, todo el mundo se da cuenta que Cristo lo ha salvado. Todo el mundo se da cuenta de que ese hombre, o esa mujer, o ese muchacho, o esa chamaca es nacido de nuevo. Sí. Cristo cambia, Cristo transforma, y eso es lo que el mundo necesita. Hoy el mundo está en grandes agonías. La sociedad está por explotar. Estamos, hermanos amados, como estaba Lot de Sodoma y Gomorra. Así estamos ya. Así estamos. Dice la Biblia que el hermano Lot afligía su alma viendo a la gente entregada a la maldad. Dígame usted si usted no se aflige al oír las noticias, al ver en la calle, al ver la maldad, al ver el crecimiento y desarrollo de la maldad. Ahora estoy escuchando que aquí en Damasco está proponiendo que van a aprobar matrimonios de mismo sexo. Y está, hay un proceso, pero los diputados están a favor de esto.
oí, no, y si oí la noticia de una diputada allá del Senado, la Cámara de Diputados, de que ella dice: nadie puede meterse a su vida si quiere desnudar, si quiere dedicar a la prostitución. Sigue una diputada hablando de eso en plena sesión y era el presidente. Y cuando me entrevistaron: no, yo soy prostituta y nadie me puede impedir eso. ¿Qué esperamos de quienes nos están gobernando? ¿Qué esperamos de quienes están allá en de los puestos públicos, hermano? De los niños de hoy, ¿a dónde van? ¿En manos de quién lo estamos confiando? Por eso dice allá: y lo afligía su alma al ver la maldad de los hombres. Y ya llegamos a ese extremo. Y por eso es que les digo: Cristo viene, está por volver. Apoyémonos a predicar la palabra, preparémonos con el verdadero evangelio y llevemos estos elementos. Esto es lo que necesita la gente: salvación, salvación, salvación. Están promoviendo de que los pastores no podamos hablar en contra de la prostitución, que los pastores no podamos hablar del homosexualismo, que nos va a meter a cárcel. No es que no hagan ley, es un problema, pero lo podemos callar. Tenemos que estar en contra del pecado. Si no podemos predicar en contra de la homosexualidad, no vamos a poder predicar en contra del robo, de los crímenes, de los homicidios. La Biblia está en contra del pecado. Pero ya estamos en el tiempo, hermanos, de Romanos capítulo 1. Está en la aplicación de Romanos capítulo 1. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Hablar a la gente de Jesucristo. Y ven que tan fácil está. ¿Ven ustedes qué tan fácil está para que una persona llegue a ser salva? Hablarle el mensaje del Evangelio, darle estudios de la palabra, para que oigan el Evangelio. Pero lo que dijo el profeta, lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel: si tú amonestas al impío y él no se arrepiente, el impío morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Sí. Pero si el impío muere en su pecado y tú no le amonestaste, su sangre la voy a demandar de tu mano. Así que, hermanos, a predicar la palabra. Y gracias a Dios por la obediencia a este mandamiento que estamos testificando. Este es el mensaje silencioso. Sí, a este mensaje de la cena se le llama el mensaje silencioso, de que Cristo murió, de que Cristo resucitó y que Cristo volverá, que Cristo viene, y lo estaremos haciendo hasta su venida. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga.